Hola, buen día. Mi nombre es Raúl París y me corresponde desarrollar el conflicto árabe-israelí. Eh, bueno, esta exposición va a estar acompañada también de una presentación PowerPoint que va a contener todos los datos a los cuales yo iré haciendo mención a lo largo de este trabajo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la introducción, que por supuesto trata de la historia. Estamos hablando de la región de Palestina, una región histórica que fue conquistada por no menos 10 imperios a lo largo de su historia. Arrancamos con el babilónico, el egipcio, el griego de Alejandro Magno, el romano, el bizantino, el árabe, el islámico, eh, el, el, los cruzados con la primera cruzada, los mongoles y por último el imperio otomano, que estuvo 4 siglos en posesión de estas tierras. Bueno, las partes que están en conflicto en esta historia son el pueblo judío, el pueblo hebreo, que es una diáspora que estuvo recorriendo Europa por más de 2000 años, que fueron sujetos a persecuciones, a, a matanzas, vamos a decirlo así. Fueron secuestrados en 2 oportunidades para esclavizarlos por los mismos los mismos babilónicos y los mismos el pueblo egipcio. Pero ellos siempre, el pueblo hebreo siempre regresó a su tierra, ¿no? O por lo menos a lo que ellos llamaban su tierra prometida. Por una parte. Por la otra tenemos al pueblo palestino, que ha sido mucho más estable en la tenencia de la tierra de esta región. Ellos son herederos de los pueblos cananeos y filisteos. A ellos se les adjudica la creación de la ciudad de Jerusalén en el menos 3000 y menos 2500 antes de Cristo. Es decir, Jerusalén la decían Urusalín. De manera que se imaginarán el vínculo que existe entre estos dos pueblos. Es decir, más allá de todo el tema social, el tema bélico, el tema, lo que une, el vínculo, el hilo conductor de este conflicto es definitivamente el religioso, porque en esta región convergen las 3 grandes religiones monoteístas. Es decir, estamos hablando primero de la judía, luego de la católica y por último, desde Jerusalén, Mahoma asciende al cielo, de manera que eso amarra también Jerusalén a la religión musulmana. Bien, en 1918 concluye la Primera Guerra Mundial. Ya para ese momento existen movimientos en Francia y en Inglaterra que promovían la creación del hogar judío. El hogar judío era el establecimiento del Estado hebreo. Eso promovido como movimiento ultranacionalista, que es el llamado el sionismo. El sionismo es este movimiento hebreo principalmente, que busca la consecución de ese Estado soberano en área, en territorio, en la región palestina. Bien, para 1947 las Naciones Unidas están conscientes, sí, ya ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ya ocurrió el Holocausto, se cree que pudieron haber muerto hasta 7 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces existe como un ánimo global, internacional, de resarcir al pueblo judío de lo ocurrido. Y es entonces, al año siguiente, en mayo del 48, cuando se acuerda la constitución, la creación del Estado judío, en perjuicio principalmente del pueblo palestino, que es el que se encuentra en esa región. Eso entonces es lo que va a generar todos estos orígenes de estos conflictos que van a ocurrir de aquí en adelante. Fíjense, para 1985 existían 500.000 personas, una población en la región de 500.000 personas, en la cual por lo menos 450.000 eran palestinos y 50.000 apenas eran judíos. Eso cambia en el 48, cuando se constituye el Estado hebreo, y entonces los hebreos se les otorga el 56% del territorio, contra el 44% a los palestinos.
Es decir, la desproporción es impresionante porque había, entre 5 y 8% de la población era judía, mientras que el 70% era palestino. Es decir, se le redujo el tamaño, la desproporción del cálculo de reparto fue tan grande que eso va a generar entonces una serie de conflictos que las vamos a ver ahora, las vamos a ver más adelante. Es decir, eh, los judíos creían que, o argumentaban, o pensaban ellos, que el tema que la región palestina no contaba con un pueblo definido, sino que eran ocupantes, puros y simples ocupantes, cuando eso no era cierto, todo lo contrario. Los palestinos habían sido mucho más estables en la tenencia de la tierra. Por el otro lado, entonces crea una gran frustración al pueblo palestino porque ellos estaban también interesados en la creación de su propio Estado palestino. Y eso quedó de lado. Es decir, es ahora estamos hablando ya en el año 2000, en el 2010, en donde ya Palestina comienza a ser considerada en las Naciones Unidas y por algunos otros países como un país definido. Es decir, faltaría la definición o la consideración, la constitución como Estado por parte de la ONU, pero esto más adelante lo vamos a comparar con una situación parecida que ocurrió en India y quizás que con eso se hubiese evitado mucha sangre y muchas muertes y mucho dolor. Bien, entonces, en 1947 comenzamos con las guerras árabes-israelí. En el 53 la guerra del Sinaí. En el 67 con la guerra de los 6 días, que es la que le hace que aumente Israel prácticamente 3 veces su territorio. El Yom Kippur en el año 73. Ya entonces, a partir de Yom Kippur, a partir del año 73, todas las luchas que va a tener Israel no van a ser con sus vecinos, sino van a ser directamente contra el pueblo palestino. Van a ser que si Beirut, la Intifada 2 y una serie de operaciones especiales en donde Palestina, mientras por una parte tienes a Israel haciendo una guerra formal, vamos a decirlo así, con tanques, bombardeo, aviones de combate, tienes entonces una especie de guerra de guerrilla, una guerra de cuarta generación por parte de Palestina, en donde ella se defiende como puede, pues. Sí, es una guerra completamente desbalanceada. Bueno, con respecto a los datos poblacionales, ok. Actualmente la población de Israel alcanza los 15,5 millones de personas a nivel internacional. Solamente en Israel hay 7 millones se calcula, sí, el estimado es de 7 millones de habitantes en Israel contra 5.100.000 de Palestina. Eso significa que, bueno, no terminé de completar. Si dijimos 15,5 millones de habitantes a nivel internacional de población israelita, dijimos 7 en Israel, pero existe 5 millones y medio solamente en los Estados Unidos y el resto principalmente en Europa, pero en Gran Bretaña y Francia. Ok, la tasa de natalidad en la población palestina aumenta a un ritmo del 5% anual frente a un 2,9% israelita. Es decir, que la Palestina es mucho mayor. Pero ocurren situaciones muy particulares, por ejemplo, en la Franja de Gaza, que se dan, por ejemplo, la Franja de Gaza es un área en donde se encuentran ¿cómo se llama? Áreas de refugiados. Es un área pequeña de 360 kilómetros cuadrados, pero por ejemplo la tasa de natalidad se dispara muchísimo. Por ejemplo, existe una media de 7 hijos por mujer. Eso pareciera que eso tiene relación con la ley de sustitución rápida, por lo mismo de que como es un área de conflicto, es muy dinámica, y bueno, la natalidad y mortalidad es constante. Bien, dijimos entonces que en esa área de Gaza el número de nacimientos es de 48 por cada 1.000 habitantes.
más del doble de la media mundial. La tasa de mortalidad para el 2019 se dice que se calcula que en Palestina murieron 17.196 personas, 396.000 personas más que el año anterior, más que el 2018. Lo que quiere decir que en Palestina cada día pierden la vida alrededor de 47 personas. La tasa de mortalidad en el 2019 en el estado de Palestina se ha mantenido constante en 3,46%, es decir, 3,46 muertes por cada 1.000 habitantes. Hay otro dato que dicen que Palestina se mantiene en su posición de ranking del 7%, es decir, lo que la sitúa entre los países con menor tasa de mortalidad en el mundo. Yo calculo que eso tiene que ver también por el tamaño del territorio palestino, es decir, que es un territorio mínimo. El problema es que es mucho mayor la tasa de mortalidad. Ahora vamos a ver esos datos en las pirámides de población. Se van a ver muchos datos sobre eso. Ok, con respecto a los campos de refugiados. Aquí hay un detalle que es importante mencionar. Para el año 2011 existían alrededor de 7.400.000 personas refugiadas en estos campos. Eso equivalía al 66% de la población total de Palestina, quienes vivían como apátridas. Es decir, eso fue para el 2011. Esos números cambiaron a datos recientes de 7.400.000 a 1.400.000. Quienes viven actualmente en 58 campos de refugiados ustedes no sé si han oído hablar de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Esos campos están repartidos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este, Jordania, Siria y Líbano. La mayor parte de esos campos están en un área que es Jerusalén del Este junto a Cisjordania. Esos campos fueron adquiridos en aquello que mencionamos de la Guerra de los 6 días y en esos campos, es decir, en esa área en donde se encuentran, es donde se encuentran esa mayor cantidad de campos de refugiados. Bien, a ver. Por último, quería mencionar algo sobre sí, esto es importante, el asunto de educación, que en los campos de refugiados existen alrededor de 327 escuelas, pero entre 2011 y 2012, esas escuelas son destruidas total o parcialmente por los mismos bombardeos, por el mismo conflicto entre estos dos pueblos. Es decir, el cálculo es que se perdieron 327 escuelas, pero 34.000 niños dejaron de asistir a colegios por culpa de esta misma situación. Entonces, como yo digo, yo veo estos campos de refugiados como unas especies de son como unos mini mundos. Es decir, aquí tasas de natalidad y mortalidad, de educación, de migración, son muy variadas porque están sujetas a cambios constantes y la guerra, el conflicto hace que fluctúen muchísimo esto. Fíjense, yo quería mencionar el tema de lo que los están acompañados en la presentación PowerPoint, lo van a ver. ¿Sí? Yo agregué cuatro pirámides poblacionales tanto de palestinos como de israelíes. Todas estas pirámides son las que ya se llaman pirámides progresivas. Es decir, tienen una base ancha y tienen una cima angosta. Pero fíjense, por ejemplo, vamos a tomar las dos pirámides israelíes. La primera es del 1967 y la segunda es del 2019. Fíjense que en el 67 la base es muy ancha, y eso es sinónimo de una tasa de natalidad amplia. Pero fíjense, si le ponen una regla, se fijan que la tasa de mortalidad es también mayor, es grande. Es una pirámide con una cima corta.
Si lo comparas entonces con el 2019, la tasa de natalidad se ve un poco más estrecha, se ve que se ha reducido. Por ahí nos habíamos dicho que era de 2,9%. Si, pero la tasa de mortalidad se redujo. Entonces se nota, si la comparas con la del 67, te puedes dar cuenta de que la tasa de mortalidad se redujo en comparación con la de 1967. Mientras que la Palestina es diferente. La tasa del 67 tiene una tasa de natalidad grandísima. Que quizás eso está asociado a lo que habíamos hablado de la ley de sustitución rápida. Mientras que las tasas de mortalidad de ambas pirámides son similares, son muy similares, yo diría iguales, tasas progresivas también. La pirámide del 2019 tiene una base mucho menos estrecha, perdón, más estrecha, menos amplia, y conserva, es decir, que es sinónimo de menor natalidad, pero conserva la misma mortalidad. Se ve que tienen la misma altura que la otra. Quizás es sinónimo también de eso, pues de esa misma, que tienen la misma tasa de mortalidad. Bueno, bueno, de eso se trata, eso es todo. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Por favor, háganme saber sus dudas y sus preguntas. Gracias por su atención.